Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Malpartida. Soy jefe de producto en EFAC y somos una empresa proveedora autorizada del servicio de facturación electrónica. El día de hoy les voy a ir conversando y describiendo cómo está funcionando el esquema de facturación electrónica. Es un nuevo esquema que está exigiendo la SUNAT a las distintas empresas. Para esto, les voy a compartir por medio de la pantalla una presentación que he preparado para todos ustedes. Bueno, en esta presentación lo que vamos a ver un poco es qué es la facturación electrónica, cómo se está dando, el caso de negocio de la facturación electrónica, ya que esta implementación de la nueva forma de hacer facturación electrónica es importante que se adopte de manera adecuada para que sea un caso de éxito. También vamos a hablar de las advertencias para la implementación de la facturación electrónica, cómo se está dando aquí en el Perú y la infraestructura de la facturación electrónica que está delimitando SUNAT. Al final, unas conclusiones y buenas prácticas para la implementación, así como la solución de todas las preguntas que se vayan dando durante esta hora. Bueno, como les dije, mi nombre es José Luis Malpartida. ¿Qué es la facturación electrónica? El Centro de Facilitación del Comercio de las Naciones Unidas emite una definición un poco más estructurada en donde dice que el envío de facturas por medios electrónicos significa la transmisión al receptor usando un equipo electrónico para el procesamiento y almacenamiento de los datos. Esto es, la factura electrónica ya no va a funcionar como un medio físico, sino más bien es el envío de un archivo a través de cualquier dispositivo electrónico. Lo más común utilizado es el correo electrónico para realizar el envío de la información. Con la factura electrónica, básicamente lo que se reemplaza es la versión a papel, ¿no? Que todo esto conlleva ahorros importantes que los iremos viendo más adelante. ¿Cómo funciona la factura electrónica? Como estamos viendo en la diapositiva, existe un proveedor, un comprador, la nube, que básicamente es un proveedor como nosotros, y SUNAT, quien es el ente fiscalizador, quien da fe de toda la validez de estos comprobantes. Vamos a hablar un poco del marco internacional, de cómo se está dando el proyecto de facturación electrónica alrededor del mundo. Como vemos en el siguiente mapa, hay países líderes quienes han implementado el tema de facturación electrónica de manera más anticipada. Estos líderes han empezado quizás hace 10 años con la adopción de la factura electrónica, un poco más. Entre ellos vemos la parte nórdica de Europa, en el caso de América, básicamente Chile, Brasil y México, quienes se adelantaron al tema de la facturación electrónica y nos han ayudado a países como nosotros, que estamos dentro del promedio de la implementación, a ver los casos de éxito y tomar un poco, aprender de cómo se ha hecho en otros países para no cometer los mismos errores. Hay otros países, en cambio, que están en vías de desarrollo, que recién se están implementando, casos como el de Colombia, algunos otros países de Asia, de África y los rezagados que todavía no están hablando nada del tema. Hay unas diferencias entre la implementación de facturación electrónica entre América Latina y Europa y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, la parte norte, como les comenté, de Europa, han sido los líderes en el tema de facturación electrónica porque lo han hecho ya bastantes años atrás, aún no concluyen con la etapa de implementación de su facturación electrónica hasta el momento. ¿Por qué? Porque ellos, sus entes fiscalizadores, es decir, las instancias como SUNAT, pero de cada uno de esos países, tanto en Europa como en Estados Unidos, han impulsado la implementación. Pero ¿cómo lo han hecho? A través de los costos, los ahorros y los beneficios a los que se puede llegar a través de este cambio de factura tradicional a factura electrónica. ¿Qué quiere decir esto? De que no se está obligando a las empresas. Más bien,
Las empresas convencidas en que todo esto le va a ocasionar un gran ahorro, deciden de manera optativa sumarse a la iniciativa de la factura electrónica. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? De que todas las empresas que empiezan a hacer factura electrónica, al estar convencidas de que esto es una solución para sus procesos, eligen a la mejor alternativa, ya sea el proveedor o cuál es el mejor procedimiento para generar realmente generar los ahorros que se puedan dar con este paso a factura electrónica. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Se ha promovido la facturación electrónica como una especie de látigo. ¿Qué es esto? Los entes fiscalizadores como SUNAT lo que han hecho es obligar a las empresas, dándoles un deadline mediante el cual, si no se llega a ese punto, habría una serie de penalidades por no haber cumplido con las exigencias de la factura electrónica. Esto tiene sus pros y sus contras. Los pros son de que definitivamente en el caso particular de Perú, la facturación electrónica entró o empezó a tallar desde el 2012 y ya a la fecha ya casi la mayoría de PRICOs nacionales y regionales han cambiado a facturación electrónica y se calcula que en 2 años todas las empresas que forman parte de la economía peruana emitan a través de medios electrónicos. Esto quiere decir que el cambio se ha dado de manera muy rápida. ¿Cuáles son los contras? De que la mayoría de las empresas hacen este cambio entre factura tradicional a factura electrónica como una obligación, por lo tanto no ven mucho los beneficios de hacer este cambio, sino más bien como un gasto extra, un gasto adicional, dado que se lo está exigiendo el ente fiscalizador. Por lo tanto, esto no es un caso de negocio en muchas situaciones, porque las empresas a lo mejor se van con cualquier tipo de proveedor o realizan una solución que a lo mejor no es la que les conviene, pero tratando nada más de cumplir con la exigencia de SUNAT. Ahora, como les comenté hace un momento, ¿cuáles son los beneficios más saltantes o digamos las características que te permite tener la facturación electrónica? Como vemos en la siguiente matriz, el tema de una factura electrónica versus una factura papel la diferencia es abismal. En términos de costo, por ejemplo, vemos de que es mucho más costoso tenerla en papel, el impacto ambiental es mucho mayor, la precisión y exactitud de datos es complicada porque en el caso del papel dependemos mucho o se puede incurrir mucho en el error humano. En el caso de la factura electrónica, como es un archivo, tiene ciertas limitaciones o bloqueos que nos permiten corregir o tratar de evitar los errores que se puedan dar. Igualmente en el proceso. Voy a quitar en este momento la presentación para ver si se tienen preguntas al respecto hasta este momento. Y más bien continúo con la presentación. Ok, puntualmente, tengo una pregunta que está siendo recurrente, si las MIPES también se pueden adaptar a esto. Por supuesto, de hecho, el tema de facturación electrónica está orientada para todas las empresas a nivel nacional. Definitivamente que las necesidades de una empresa grande, de una empresa transnacional o de una pequeña o mediana empresa son distintas. Por lo tanto, los productos o las formas de integrarse a la facturación electrónica van a ser distintas. Un poco más adelante voy a hablarles de los tipos de soluciones que hay de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Continúo con la presentación. El caso de negocio para la facturación electrónica. Estas imágenes que les voy a mostrar son muy sencillas, todos las conocemos. ¿Y qué es un proceso de facturación? Existe un proveedor, un comprador y un proceso en donde se le entrega algún tipo de producto o servicio al comprador y
por dicho concepto, emite algún tipo de pago. En esta transacción es que se genera la facturación. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en un proceso de facturación normal? Son todos estos pasos los que se dan. Existe un proveedor. El proveedor lo que hace es imprime una factura. Esta factura consta de distintas copias. Cada una de las copias tienen distintos destinatarios. Uno de ellos es el almacenamiento de la información. Otro es para informar a SUNAT. Otro es para, a través de un servicio de mensajería y un courier, enviárselo a un comprador. Mismo que tiene un departamento de recepción de mensajería. Una vez que tiene este documento, lo que hace normalmente es digitalizarlo en su sistema de gestión o de facturación, y posteriormente almacenarlo en algún lugar para dejar constancia de toda la facturación. Entonces, si nos damos cuenta, en este proceso habitual de facturación participan distintos agentes y es un proceso un poco engorroso que encarece un poco nuestro tema de facturación. En este proceso, ¿qué es lo que existe? Ya con tantos años que hemos podido ver cómo se da la facturación en el Perú, hemos tenido algunas cifras que se las voy a compartir en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Entre el 8 y 10% de todas las facturas de papel emitidas contienen errores. Entre el 10 y el 40% de todas las facturas de papel emitidas entran en controversia. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de que todas las facturas de papel contienen errores, un error humano, de que se escribió algo mal, la cantidad no corresponde, el cálculo que se hizo no fue el adecuado. Las facturas que entran en controversia, el receptor a lo mejor no está de acuerdo con la cantidad, en fin, tantos factores de controversia. Otro dato importante, entre el 60 y el 80% de los residuos típicos de cualquier oficina, de una oficina estándar en Perú, siempre es papel. Por último, el 96% de las empresas a nivel nacional han tenido que volver a emitir sus facturas en los últimos 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que casi todas las empresas de menos repiten una factura en el último año. Entonces, vemos con todos estos cuadros de que es una situación crítica si pensamos en todo el daño que se puede hacer con tanto papel que se está imprimiendo. Ahora veamos en contraposición cómo funciona la facturación electrónica. Les voy a pintar el mismo proceso que les comenté hace un momento. En este proceso se elimina la parte de la impresión. El proveedor emite la factura a través de su sistema, mismo que ya está conectado con SUNAT a través de algún tipo de proveedor, algún tipo de servicio. Este mismo documento, en paralelo, al ser enviado a SUNAT, también se envía al comprador, mismo que ya lo ve pintado en su sistema, por lo cual ya no tiene la necesidad de digitar dicho documento, porque el archivo en sí mismo alimenta el sistema que tiene el comprador. Como vemos, se eliminan distintos pasos en este proceso, se facilita y se hace mucho más eficiente el proceso de facturación en una empresa. Obviamente, con todos los ahorros que conlleva esta situación. Veamos los ahorros. Estas cifras las hemos calculado con base en una emisión normal de una empresa peruana, en términos de qué es la cantidad de comprobantes que factura y donde tiene que realizar más o menos este tipo de procesos, donde entrega las facturas manualmente o en persona a cada uno de sus proveedores. El costo de una factura de papel es de alrededor de 13 soles. Esto quiere decir el costo de la impresión, del tener el talonario de preimpresos de facturas, la emisión de los recordatorios de pagos, la gestión para controversias con todo el personal que colabora en ese sentido y el tema del almacenamiento, el tener los espacios disponibles para guardar toda esta información. En el caso de la factura electrónica, como todo se realiza en electrónico, el costo es mucho menor. Me dirán, pero ¿por qué hay un costo de almacenamiento? Es que sí lo hay, porque normalmente
este archivo electrónico ocupa un espacio, es decir, en algún tipo de servidor, en la nube o en algún tipo de computadora física, ya sea de la misma empresa o provista por alguno de los proveedores que brinda el servicio de facturación electrónica. Con lo cual vemos que el ahorro por factura es de alrededor del 62%, más o menos 8 soles, con todo lo que implica implementar de una manera adecuada la facturación electrónica. Ahora, vamos a ver un par de preguntas al respecto. Estaré interrumpiendo de manera continua esta presentación para poder responder sus preguntas más resaltantes. Ok. Un poco retomando la pregunta anterior, en donde les hablaba de que esto es una implementación que pueden hacer tanto empresas grandes como empresas pequeñas. Todas las empresas pueden hacer esto. Ahora, hay dos formas de hacerlo. Una que es a través de un proyecto de integración en donde una empresa debe de tener un sistema de gestión, digamos un ERP, o un sistema de facturación, algún programa que concentre toda la información de facturación de la empresa, mismo que se conecta con el sistema o plataforma de alguna empresa que brinde el servicio de facturación electrónica y realice la comunicación en el momento con SUNAT. Esto es recomendado para las empresas grandes y medianas grandes. Para las empresas pequeñas, micros, las pymes, está la otra alternativa, que es hacerlo a través de un portal. SUNAT para esto ha dispuesto de un portal gratuito mediante el cual todas estas empresas que menciono puedan emitir facturas electrónicas. ¿Les conviene o no les conviene? Les conviene a todas. Al final del día van a informar de todo esto a SUNAT. Y como les comenté en un principio, SUNAT tiene pensado que para el 2018 todas las empresas lo tengan que hacer por estos medios. Es decir, que si una empresa se anticipa y empieza a utilizar algunos de los mecanismos que les estoy comentando, ya estaría como evitando el periodo de ajuste que tendría que hacer en el momento que sea obligada por SUNAT. Además, ¿por qué le conviene? Porque, como les he dicho, toda la gestión que uno se ahorra mediante una facturación electrónica definitivamente representa un gasto menos que debe de incurrir el empresario. Al momento de declarar, ¿facilita el proceso? Por supuesto, porque todas estas facturas que yo les comento que salen del sistema informan en el preciso instante de su emisión a SUNAT. Esto quiere decir que SUNAT ya se está enterando de que se emitió una factura en el momento. Para esto, SUNAT lo que ha establecido es de que uno dispone de 7 días desde la emisión del documento para informarle a SUNAT. Ya no es como antes, que uno se podría esperar todo el mes o podía emitir facturas del mes anterior. Ya todo lo tiene que hacer en un tiempo real. Todo esto definitivamente les facilita el proceso de fiscalización a SUNAT y, como les he estado comentando a lo largo de mi presentación, les va a facilitar el proceso de gestión de factura al interno de las empresas. Voy a ir respondiendo un par de preguntas para que no se vayan acumulando. ¿Es posible... esto me lo pregunta Carlos Guzmán. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Es posible emitir factura electrónica en las operaciones de exportación? Así es. Las facturas electrónicas son totalmente iguales a las facturas que hoy en día se han estado utilizando. En total hay 100 casuísticas de facturación aprobadas por SUNAT. Entre ellas están distintos tipos de factura, la factura de exportación, las facturas con detracción. También están las notas de crédito, las notas de débito, las boletas de venta y las guías de remisión. Todos estos son los casos que la SUNAT está soportando.
Ok, justamente como les estaba comentando, se dispone de 7 días para poder emitir el comprobante desde la emisión de una operación de factura. Entonces, como ustedes saben, antes se podía anular una factura. ¿Cómo se hace a través de la factura electrónica? Es muy sencillo. Ojo, se tienen estos 7 días que yo les menciono. Lo que se tiene que hacer es la anulación se conoce en facturación electrónica como dar de baja el documento. Lo que se hace es, así como se envió una factura electrónica, se envía una comunicación donde se da de baja la factura, siempre y cuando esto se realice antes de los 7 días desde que se emitió el documento. Si se ha excedido el periodo de los 7 días y se quiere dar de baja una factura electrónica, se tiene que hacer a través de una nota de crédito, como ya estamos acostumbrados a hacerlo de manera física. Carlos Guzmán, otra duda. ¿Cómo sabe el adquiriente o receptor las facturas que le han sido emitidas? Todo esto se comunica a través de un correo electrónico. Esto quiere decir de que si tú emites una factura, tu destinatario debe recibir esta información a través de un correo electrónico. Así como le llega el archivo que contiene la información de la factura, también en el portal. Yo les he hablado de que las empresas que proveen este servicio o SUNAT disponen de un portal donde se muestran todas las facturas que se van emitiendo. Entonces, el destinatario tanto lo va a tener en su correo electrónico como va a poder descargar su factura a través del portal, ya sea de un proveedor de servicios o a través del portal de la SUNAT. Ok, creo que esta pregunta ya la he respondido, pero de todas maneras, Catherine Díaz, te comento, el tema de facturación electrónica, si bien se llama factura electrónica, engloba los distintos tipos de documentos que se pueden emitir. Es decir, ahorita SUNAT ya tiene su sistema preparado para emitir facturas electrónicas, boletas de venta, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, comprobantes de retención y comprobantes de percepción. Son todos los documentos que hoy en día viajan a través de los sistemas para la comunicación con SUNAT. Me parece que no están viendo las diapositivas. A ver, vamos a ver. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Y continúo con la exposición. Ok, retomando un poco donde nos habíamos quedado. Hablábamos de los ahorros que se pueden tener pasando de la factura tradicional a la factura electrónica. Ahora hablemos de qué podemos ahorrar como sociedad o qué podríamos mejorar en nuestro ecosistema. Una empresa peruana promedio emite alrededor de 12.000 facturas al año, más o menos 1.000 comprobantes al mes. ¿Qué es lo que va a ahorrar a lo largo de un año? 100.000 soles más o menos en gastos operativos, derivados de lo que les expliqué hace un momento por factura. Se van a ahorrar 57 árboles, 14 toneladas de emisiones de CO2, 180.000 litros de agua y alrededor de 1.800 en residuos sólidos. Todo esto es algo que contribuye a disminuir un poco la huella de carbono que estamos dejando a través de los años con toda la generación de residuos a través de papel que provienen de árboles, y todo esto lo podríamos evitar
tan solo trasladando un poco un pequeño proceso de nuestra empresa, que es la facturación a medios electrónicos. Ok, ahora hablemos un poco del caso de Perú. Hace un momento les hablé del ahorro en la emisión de los documentos. Pero si ustedes se ponen a pensar, si para este año ya tenemos alrededor de 6.000 empresas que ya están emitiendo a través de vías electrónicas, ustedes me imagino que ya están recibiendo facturas por correo. Por lo tanto, también está el ahorro potencial en la recepción de facturas electrónicas. Aquí el caso es un poco más dramático, porque cuando uno recepciona una factura, tiene que tener una serie de procesos para gestionar el pago, para almacenarlo, para validación de todos los datos, ingresar la codificación de este documento que se ha aceptado. Y en el caso de un comprobante electrónico, solo es recibirlo mediante un correo electrónico. Por lo tanto, el ahorro potencial por factura en la recepción es de alrededor de 14 soles, el 66% de su costo. Entonces, si sumamos ambos ahorros, podemos calcular más o menos todo lo que va a representar en términos de ahorro y de gestión para nuestra empresa pasar de factura tradicional físico a una factura electrónica. Vamos a tocar aquí las advertencias para la implementación de factura electrónica. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes recuerden el correo postal, en donde se emitía una carta en físico para posteriormente enviarla. Y hace alrededor de 15 años empezó el boom del Internet, un poco más, 19, 17 años, empezó el boom del Internet, mediante el cual todos empezaron a adquirir una cuenta de correo electrónico. Se utilizó el correo electrónico para mandar distintos tipos de mensajes, ya sea personales o corporativos. En ese entonces, ¿qué hacían las empresas? Cuando recibían un correo, lo imprimían. ¿Para qué? Para dejar fe de que lo que se había mandado se estaba recibiendo y poderlo almacenar. Aunque suene absurdo, así funcionaba hace años. De la misma forma es que empezamos a ver que funciona la factura electrónica. Si bien ya muchas empresas empiezan a sumarse a la iniciativa de la facturación electrónica, siguen incurriendo en este tipo de prácticas. Una vez que reciben la factura, la imprimen para almacenarla. Por lo tanto, esto no es lo ideal. Como vemos aquí, en teoría, yo les comenté que así de sencillo, como vemos en la siguiente imagen, funciona la facturación, donde hay un proveedor, un comprador, un ente regulador y un servicio de facturación mediante un proveedor. Pero ¿cómo es que está funcionando hoy en día el tema de la facturación electrónica y que nos está preocupando bastante a nosotros? El proveedor emite la factura misma que va a un proveedor que se comunica con SUNAT, pero al mismo tiempo imprimen la representación gráfica de la factura, se envía vía courier, el comprador la recibe vía courier, la ingresa por su sistema y almacena la copia de la factura. Es decir, todo esto no se está implementando de la manera adecuada. ¿Por qué? Aquí les he enlistado el top de los 5 errores que cometen la mayoría de las empresas en la implementación de la facturación electrónica. No reconocen el modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? No deberíamos actuar solo por la obligación de SUNAT, sino más bien encontrar las oportunidades de mejoras en este proceso. Si te enfocas solo en cumplir con SUNAT, vas a incurrir en gastos. Pero si mejor lo haces detectando oportunidades, vas a poderle agregar valor. El proyecto de facturación electrónica debe de tener un retorno de inversión. Otro de los errores más comunes. Otro de los errores más comunes es la falta de comunicación. Ya creo que están viendo ahora sí la diapositiva.
la falta de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando tú pasas a facturación electrónica, tienes que llevar una comunicación para todos tus proveedores, tus socios de negocios, tus clientes. De entrada, comentarles que vas a empezar a hacer facturación electrónica, para lo cual va a ser conveniente que actualices tu base de datos con todos los correos de cada uno para poder llevar una comunicación mucho más transparente. Otro de los errores en los que se incluye es la solución no cumple los requisitos de los socios comerciales. ¿Qué quiere decir? De que tú normalmente como empresa te relacionas en un esquema con proveedores, con clientes, con compradores, mismos que tienen sus propias políticas. Si tú te ciñes a un modelo de negocio diferente y ellos lo siguen haciendo a través de los medios de negocio tradicionales, a lo mejor no va a representar el ahorro que se debería. Otro de los errores en la implementación es pensar que la implementación es un proyecto solo para el área administrativa o de sistemas. No, este es un proyecto en donde se debe involucrar a toda la empresa, porque son los que van a interactuar con los distintos cambios en los procesos que se vayan llevando a cabo. Y por último, el error más común es pensar que la implementación de la facturación electrónica es estática. Quiere decir de que yo ya me cambié a facturación electrónica, ya me olvido del tema. No es así. ¿Por qué? Todas las especificaciones y requerimientos que está emitiendo SUNAT a través de distintas resoluciones cambian en el tiempo. La industria avanza en el tiempo. Se van haciendo distintos cambios, mejoras, y todo esto tiene que ser muy dinámico. Por ello, la implementación no termina cuando ya se empieza a facturar electrónicamente. Es un proyecto orgánico, vivo, que sigue mejorando y sigue evolucionando en el tiempo. Ahora voy a responder algunas preguntas al respecto. Para esto voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a verlas. Hola, Katia. Buenos días. Me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre factoring y factura electrónica? ¿Es lo mismo? Nos estamos adelantando un poco al tema, pero te comento rápidamente. Factura electrónica es simplemente el hecho de pasar una factura tradicional en papel a realizarla por medios electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente, la factura que tiene validez es ese papel preimpreso que tiene un correlativo, el número de la factura, hasta abajo lleva una impresión en donde la imprenta ha sido autorizada por SUNAT para emitir dicha factura. Con la factura electrónica eso ya no tiene validez. Lo nuevo que va a tener validez es un archivo. Es un archivo que se hace en XML. Es un formato plano. Para no ir un poco al detalle técnico, es un archivo en código con los datos que contiene una factura sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de estructura bonita de diseño. Nada más conserva la información que se debe de tener en una factura y se transmite a través de un archivo plano. Esto es factura electrónica. Esto quiere decir de que cuando nosotros le mandamos la factura a alguno de nuestros clientes, le vamos a mandar ese archivo. Obviamente, acompañado del archivo va un PDF, que es la representación gráfica de la factura, para que se pueda leer y entender. Pero lo que tiene el valor fiscal es el archivo. Esto es factura electrónica. Ahora, adelantándome un poco a la exposición. Esta factura electrónica, como hoy en día, es un elemento comercial. Solo es una factura comercial. Si hacemos una comparación con la facturación hoy en día, digamos a papel, ya desde el año pasado se está exigiendo una tercera copia para hacer la factura negociable. De la misma forma, en la facturación electrónica se puede hacer
se puede hacer la conversión de factura comercial a factura negociable. ¿Cómo sucede esto? Les voy a hablar solo del caso de la factura electrónica. Esta factura electrónica, este archivo, una vez que ya se mandó a SUNAT, transcurrió todo su proceso, en paralelo se envía a un ente, que en este caso es Cavalli, quien se va a encargar de convertir la factura electrónica en factura negociable. ¿Qué es esto? Les dan un peso ejecutivo a la factura misma que ya se vuelve un título valor. ¿Para qué sirve esto? Este título valor ya se puede negociar con otras empresas. ¿Qué quiere decir? Que esta factura adquiere un peso adicional al volverse negociable y uno como empresa puede ir con una entidad financiera a que le realice el factoring. ¿Qué es el factoring? La compra de facturas negociables mediante el anticipo de capital. Les voy a dar un ejemplo de esto. Yo tengo una empresa A, emito una factura electrónica, misma que viaja a SUNAT. De la misma forma, esta factura yo se la emito a una empresa gigante. Esta empresa gigante tiene una política de pago a 90 días. Yo, como soy empresa chica, no dispongo de la liquidez necesaria para soportar esos 90 días sin el pago de esta empresa. Por lo tanto, dicha factura comercial que ya emití y informé a SUNAT, la convierto en factura negociable, para lo cual informo electrónicamente a Cavalli, la convierten en factura negociable y ya tengo un título valor. Con dicho título de valor, me acerco con una entidad financiera, para que me compre dicha factura. Quiere decir que la empresa grande ya no me pagaría a mí la deuda, sino a la entidad financiera que me compró esa factura. Obviamente, si la factura era por 100, yo a esa entidad financiera se la voy a vender por 90. He ahí la ganancia de la entidad financiera. Pero yo como empresa me beneficié con el capital en mucho menor tiempo y no tuve que soportar mi operación durante 90 días sin pago. Para eso ya se encarga la entidad financiera de hacer el cobro respectivo. Esto es una operación de factoring. Y esa es su diferencia con factura electrónica. Franz Muñoz, buenos días. Me pregunta, ¿qué tan seguro es usar una factura electrónica si a veces se presentan fallos en el sistema? Por supuesto, como cualquier sistema, estamos expuestos a que falle el tema de la factura. Por ejemplo, estamos expuestos a que el sistema de SUNAT por momentos no te devuelva la respuesta de forma instantánea, se demore en responderte que el documento ha sido aceptado, que algo pase. Pero definitivamente tanto las empresas, SUNAT y todos los proveedores que brindan estos servicios de facturación electrónica, cada día aprendiendo de todos estos tipos de fallas, han ido mejorando, implementando sus plataformas para poder brindarles la mayor seguridad en la continuidad del servicio. Para esto, SUNAT ha entendido todo lo que ocurre y ha estado brindando periodos, digamos, de gracia, en donde, derivado de los errores que pueden haber podido presentar, se hacen algunos ajustes en términos de los tiempos, de los cuales se disponían para emitir el documento. En fin, hay varios mecanismos regulatorios que ayudan por si ocurre algún tipo de fallo, como lo estás comentando. Ok. Margarita, buenos días. Me preguntas quién es Cavalli. ¿Es distinto a SUNAT un proveedor? Ok. Como sabemos, SUNAT es el ente fiscalizador en términos del impuesto que viene incluido en la factura. Y es quien cobra, obviamente, dicho impuesto. De la misma forma, hay una institución que se llama Cavalli, quien ha sido la seleccionada para dar fe
del cambio de una factura electrónica a una factura negociable. Si hoy en día ustedes cuentan con una factura con las 3 copias, de las cuales una es para factura negociable, lo que tienen es que acercarse con esta institución para solicitar, aplicar el mecanismo y que dicha factura se pueda convertir en negociable. Y ellos dan el mérito ejecutivo para que se vuelva un título valor. Lo que se tiene que hacer es anotar la factura en cuenta para que adquiera este peso. ¿Para qué le sirve convertir una factura electrónica en factura negociable? Punto número 1, como les comenté a lo largo de mi exposición, para poder adelantar el capital de una factura que se va a pagar a un periodo largo de tiempo. Por otro lado, de que al ser una factura con mérito ejecutivo, la cobranza es distinta que una factura comercial. Ok. Ani, buenos días. Otra pregunta que tengo. Me dice, si para gestionar las facturas electrónicas tengo que recurrir a un proveedor especializado o lo puedo hacer yo. Definitivamente lo puedes hacer tú. Como te explicaba, hay 2 metodologías. Una es a través de la implementación de un proyecto donde tu sistema se comunique con un proveedor, que se haga todo el proceso que ya les expliqué, o a través de un portal. Si tú lo haces a través del portal, definitivamente no necesitarías de algún tipo de proveedor. En el caso de nosotros, brindamos un portal gratuito que pueden utilizar para esto. Pero la información que tú gestiones o los documentos que emitas, lo harías de forma manual, uno por uno. El caso del proyecto que les mencioné ya se haría un poco más automatizado, en donde ya todos los documentos que emitas por sistema se estarían emitiendo. Eso por el momento. Ok. Continúo con la exposición. Les voy a compartir las diapositivas. Vamos a irnos un poco más rápido porque ya nos falta poco para terminar la sesión. Ok. Como les comenté hace un momento, SUNAT está impulsando la implementación de facturación electrónica y la verdad es que la mayoría de empresas PRICOS nacionales, PRICOS regionales, lo están haciendo a través de proveedores. ¿Por qué? Porque la implementación de uno como empresa a través de un staff que se dedica a esto es más costosa. El proveedor lo que hace es te brinda un servicio mediante el cual ya se conectan en automático con tu ERP o sistema de gestión y hacen todo el traslado de información con SUNAT de manera mucho más acelerada. ¿Cuál fue el problema? El año pasado, SUNAT detectó una cantidad abismal de errores en las facturas, con lo cual se saltó que habían distintos proveedores que no contaban con la calidad necesaria para poder emitir estos tipos de comprobantes. Para ello, lo que se hizo es delimitar a los proveedores de servicios electrónicos autorizados por SUNAT. Si ustedes entran a la página de SUNAT, van a poder ver la lista de proveedores autorizados para brindar este servicio, dentro de la cual nos encontramos nosotros como empresa. Un proveedor autorizado les brinda mucho mayor seguridad, tiene una responsabilidad técnica ante SUNAT del envío de la información y firma digitalmente las facturas electrónicas. Esto quiere decir de que con un proveedor autorizado ustedes no tienen que homologarse ni nada por el estilo, ni comprar certificados, todo se hace a través de un proveedor autorizado. Voy a avanzar un poco más. Les voy a hablar un poco de nosotros como proveedor.
nosotros brindamos el servicio de facturación electrónica para las empresas. Como les dije en un inicio, tenemos dos tipos de soluciones. Una, mediante la cual generamos un proyecto en donde conectamos la plataforma de nosotros, EFACT, con la plataforma de ustedes, ya sea un ERP SAP, Dynamics, Oracle, o un ERP pequeño, uno hecho a la medida, de modo de que ustedes van a seguir emitiendo sus facturas por dichos sistemas y de manera automática o en back office se nos va a informar dicha información, nos comunicamos con SUNAT, transferimos la información, se la hacemos llegar a sus clientes y dejamos la información disponible en un portal para que los interesados la puedan descargar. Todo esto en un proyecto de integración que dura entre 2 y 3 meses para implementarse. Por otro lado, tenemos otra solución que es para las pymes. Se trata de un portal online, gratuito, es decir, no tienen que gastar absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es seguir una serie de pasos. En el portal SUNAT, habilitarnos a nosotros como empresa, como el proveedor autorizado de ustedes, se comunican con nosotros, gestionamos una clave de ingreso, una contraseña, puede ingresar y en automático ya pueden empezar a emitir facturas electrónicas de forma gratuita. Definitivamente, como les comenté en un inicio, esta plataforma es totalmente manual, es decir, tendrían que emitir comprobante uno a uno. Aquí vemos en la diapositiva que lo que se tiene que hacer básicamente es un registro, una certificación que se hace a través de nuestro certificado, por lo cual no se incurre ningún tipo de costo, y ya se empieza a usar la plataforma. Es decir, si hoy se registran, en 24 horas sale más o menos la respuesta y ya podrían emitir el día de mañana. Voy a regresar a la exposición. Ok. Una pregunta adicional. Jaime Posada, buenos días. Nos pregunta, ¿qué debo hacer para empezar a usar las facturas electrónicas? Jaime, identificar cuáles son los dos productos que más te convienen. Como te digo, si se trata de una pyme que emite a lo mucho 100, 200 comprobantes al mes, se puede comunicar con nosotros, les vamos a informar cuáles son los pasos a seguir, van a tener que entrar al portal de SUNAT mediante su clave SOL, seleccionarlos en una lista desplegable como el proveedor autorizado que les va a brindar el servicio de facturación electrónica. Paso siguiente, les compartimos un acceso y si lo hacen el día de hoy, el día de mañana ya pueden empezar a emitir facturas electrónicas. Ahora, Jaime, si tu empresa dispone de un sistema de gestión, de un ERP un poco más robusto, tienen la información centralizada en algún tipo de sistema, de la misma forma comunicarse con nosotros para poder llevar a cabo un proyecto en donde se conecten nuestros sistemas y todo fluya de una manera mucho más armónica, estandarizada y se goce de un servicio que resulte en un caso de éxito para la empresa. Bueno, les comparto unos datos. Nosotros somos un proveedor autorizado por SUNAT. Esto quiere decir que contamos con todas las exigencias de calidad del caso que les he mencionado. Ya tenemos bastante experiencia, un grupo muy nutrido de empresas. Hoy en día, alrededor de 1000 empresas utilizan nuestros servicios. Y para contactarnos, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.efact.pe, E-F-A-C-T, o comunicarse a nuestros teléfonos, que son los 617-1600. Si gustan escribir algún tipo de correo electrónico, les doy el de mi oficina, es jlmalpartida@efact.pe.
y gustosos les brindaremos toda la información al respecto. Por último, para cerrar esta exposición, un par de recomendaciones. Es muy importante que vean la implementación de factura electrónica como un valor agregado a sus procesos y no como una obligación, porque puede sesgar mucho la decisión de optar por un proveedor u otro, y es una diferencia abismal entre tener un caso de éxito, una mejora en la gestión, a hacer algo por obligación, por cumplir, que puede ser un gasto adicional para las empresas. Y de verdad, anímense a hacerlo. Como les dije, a través de nuestro sistema, de nuestra plataforma online gratuita, lo pueden hacer para empezar y probar. Solo comuníquense con nosotros, no van a incurrir en ningún tipo de gasto y van a poder un poco visualizar cuáles son las verdades de tener un sistema de facturación electrónica. Muchísimas gracias y esto ha sido todo. Espero haber contestado todas sus preguntas. Hasta luego.